Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección vamos a resolver un ejemplo referente al tema del método de balance de ecuaciones químicas por redos, también llamado óxido reducción u oxirredos. El presente ejemplo dice lo siguiente: balancear la siguiente ecuación química: K2Cr2O7, que es cromato de potasio, que reacciona con Ki, yoduro de potasio, H2SO4, ácido sulfúrico, para producir K2SO4, que es sulfato de potasio, también sulfato de cromo, Cr2SO4-3, yodo libre I2 y agua H2O. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Antes de resolverlo, verifiquemos que efectivamente ocurre cambio en los números de oxidación de algunos de los átomos presentes en esta reacción química cuando pasan de reactivos a productos. Si ocurre dicho cambio, puede utilizarse el método de oxidorreducción. Asignemos entonces los números de oxidación a los átomos de los elementos presentes. Empezamos con el cromato de potasio. Aquí tenemos potasio, que se encuentra en el grupo 1A, por tanto su número de oxidación es de +1, de acuerdo con las reglas para asignar números de oxidación. También tenemos el oxígeno, que recordemos que en la mayoría de los compuestos presenta número de oxidación -2, excepto cuando se encuentra formando peróxidos y superóxidos, pero en este caso no tenemos peróxidos y superóxidos, por tanto en todos estos compuestos presenta número de oxidación de -2. Y observemos que hemos asignado número de oxidación de +1 a todos los compuestos que presentan potasio y número de oxidación de -2 a todos los oxígenos en los compuestos que lo contienen. Analicemos ahora si hay hidrógenos, y efectivamente en la molécula de ácido sulfúrico hay hidrógenos. Recordemos que el hidrógeno presenta número de oxidación de +1 en todos los compuestos, excepto cuando forma hidruros metálicos. En ese caso no forma hidruros metálicos. Por tanto, tanto en el ácido sulfúrico como en el agua, el número de oxidación del hidrógeno es de +1. Solo nos falta asignar los números de oxidación del cromo, el yodo y el potasio. Para determinar el número de oxidación del cromo en el cromato de potasio, vamos a utilizar el método algebraico. En el caso del cromo, recordemos que se trata de un metal de transición y como tal presenta varios números de oxidación posibles o valencias posibles. El cromo, de acuerdo con la tabla periódica, presenta 3 números de oxidación: +6, +3 y +2. Entonces uno de estos 3 valores corresponde al del cromo en este compuesto. Utilizando el método algebraico, multiplicamos la carga de cada uno de estos átomos por su respectiva cantidad en la molécula, sumando dichas cargas e igualando a un valor de 0, porque la carga neta o total es igual a 0. Hacemos entonces lo siguiente: empezamos con el potasio, cuya carga o número de oxidación es de +1, y multiplicamos por 2, ya que hay 2 átomos de potasio. Esta es entonces la contribución a la carga total del potasio. Ahora sumamos la carga o número de oxidación del cromo, no la conocemos, por tanto la indicamos con una incógnita X, y multiplicamos por la cantidad de átomos de cromo, que son 2. Y sumamos ahora la carga que aporta el oxígeno. Tenemos entonces un oxígeno con número de oxidación de -2 por 7 oxígenos presentes en la molécula, e igualamos a 0 porque la carga total es 0, ya que la molécula es neutra. Resolvemos las operaciones en esta expresión y tenemos +1 por 2 +2, más x por 2 2x, y tenemos ahora -2 por 7, que es -14. Despejamos la variable x y tenemos la suma de términos independientes: 2 menos 14, lo que nos da -12, más 2x igual a 0. Despejamos la variable x, la cual nos queda como x igual a +12 sobre 2. Porque 12 se encuentra en el lado izquierdo restando, lo pasamos a sumar al lado derecho. Y 2 que está multiplicando al lado izquierdo pasa a dividir. Por tanto, nos queda x igual a +6. Luego, en este compuesto, el número de oxidación del cromo es de +6. Entonces ya lo conocemos. Lo vamos a indicar en esta expresión como +6. Ahora determinemos el número de oxidación del yodo en el yoduro de potasio.
Como es un compuesto binario y ya conocemos el número de oxidación del otro elemento que acompaña al yodo, que es el potasio, es mucho más fácil determinarlo. Tenemos que hay un átomo de potasio que aporta una carga positiva. Por tanto, se requiere una carga total negativa que aporte el yodo para equilibrar las cargas. Como solo hay un átomo de yodo, entonces el número de oxidación del yodo es de -1. Ahora determinemos el número de oxidación del azufre en la molécula de ácido sulfúrico. Tenemos entonces, aplicando el método algebraico, la siguiente expresión: más 1 por 2, que es la carga o el aporte a la carga total del hidrógeno, más x por 1, que es el aporte a la carga total del azufre, más menos 2 por 4, que es el aporte a la carga total del oxígeno, e igualamos a 0 porque la molécula es neutra. Resolvemos las operaciones indicadas y tenemos más 1 por 2 más 2, más x por 1 x, y menos 2 por 4 que es menos 8. Igualamos a 0. En el siguiente paso sumamos los términos independientes y tenemos 2 menos 8 que es menos 6, más x igual a 0. Luego nos queda x igual a más 6. Por tanto, en la molécula de ácido sulfúrico, el azufre presenta número de oxidación de más 6. Vamos ahora a los productos. Determinemos los números de oxidación de los elementos en los productos. Determinemos el número de oxidación del azufre en el sulfato de potasio. Lo indicamos con una X porque no lo conocemos. Utilizamos también el método algebraico. Consideremos la contribución a la carga total del potasio, que es entonces más 1, su número de oxidación por el número de átomos de potasio, que es 2. Sumamos ahora el número de oxidación del azufre, que es desconocido, e indicamos con una X por el número de átomos de azufre, que es 1. Y sumamos ahora el aporte a la carga total del oxígeno. Tenemos menos 2, número de oxidación del oxígeno por 4, y aquí hay 4 átomos de oxígeno, e igualamos a 0. Y resolvemos entonces la expresión obtenida. Tenemos más 1 por 2 que es más 2, más x por 1 x, y menos 2 por 4 que es menos 8. Igualamos a 0. Sumamos ahora los términos independientes, que son 2 y menos 8, lo cual nos da el valor de menos 6, más x, e igualamos a 0. Despejamos el valor de x, pasando del lado izquierdo al lado derecho, el valor de menos 6, que queda entonces como más 6. Por tanto, el azufre en la molécula de sulfato de potasio presenta número de oxidación de más 6. Y determinemos el número de oxidación del cromo y del azufre en la molécula de sulfato de cromo. En el caso del cromo y del azufre, tanto el cromo como el azufre presentan varios números de oxidación. Sabemos que el cromo presenta los números de oxidación de más 6, más 3 y más 2. Y el azufre presenta los siguientes números de oxidación: menos 2, más 4 y más 6. ¿Cómo sabemos entonces los números de oxidación de estos elementos en esta molécula? Para ello debemos realizar un análisis de la molécula o de cómo se ha conformado dicha molécula. Hay algo muy particular con los subíndices cuando se forma una sal oxisal, por ejemplo, y es que este subíndice se puede interpretar también como un intercambio en los números de oxidación de las especies químicas presentes. Es decir, el 2 del cromo en el sulfato de cromo puede interpretarse como la carga que presenta la especie iónica SO4. Entonces tenemos por este lado que el SO4 va a presentar una carga de menos 2. Y ese 3 del sulfato de la especie iónica sulfato o el ion sulfato va a corresponder a la carga del cromo. Por tanto, el cromo presenta número de oxidación de más 3. Entonces, si efectuamos un análisis por especies iónicas presentes, llegamos a la conclusión de que hubo un intercambio en los números de oxidación que definen los subíndices con los cuales se presentan las especies iónicas en esta molécula. ¿Cómo comprobamos que esta teoría es correcta? La comprobamos multiplicando la carga que presenta cada especie iónica por su respectivo subíndice y sumamos dichas cargas, dichos valores, lo cual nos debe dar un valor de 0, ya que la molécula como tal es neutra.
Es decir, si tenemos que el número de oxidación del cromo en esta molécula es de más 3, multiplicamos por la cantidad de átomos de cromo, que es 2. Y ahora sumamos el aporte a la carga del ion sulfato, que hemos dicho que es menos 2. Es decir, toda esta especie SO4 presenta número de oxidación de menos 2. Y multiplicamos por la cantidad de iones sulfato, que es 3. Como podemos ver, nos dará el siguiente resultado. Más 3 por 2, que es más 6, y menos 2 por 3, que es menos 6, y nos da el valor de 0. Y es así como verificamos que efectivamente la carga entonces del cromo en este compuesto es de más 3, y de la especie iónica SO4 es de menos 2. Entonces asignemos primero estos valores a estas especies iónicas en esta molécula. Tenemos entonces cromo con más 3 y la especie iónica SO4 con carga de menos 2. Y habíamos dicho que dentro de esta especie iónica, dentro del SO4, la carga del oxígeno es de menos 2. Es decir, tenemos una carga total de menos 2. Y el oxígeno dentro de esta especie iónica también presenta un número de oxidación de menos 2. Conociendo la carga total de esta especie iónica menos 2, podemos efectuar el método algebraico para determinar la carga del azufre. Entonces consideremos el aporte a la carga total de esta especie iónica, no de la molécula que tenemos en la ecuación, sino de la especie iónica que hace el azufre. Tenemos un valor desconocido del número de oxidación del azufre, X, por el número de átomos de azufre, que es 1. Y ahora sumamos las cargas que aporta el oxígeno, menos 2 por 4. Y vamos a igualar a la carga total de la especie iónica. Recordemos que solo estamos haciendo este método algebraico para la especie iónica, donde la carga total es de menos 2. Resolvemos la operación indicada y tenemos x por una x y menos 2 por 4, que es menos 8, igual a menos 2. Despejamos el valor de x, pasando menos 8 del lado izquierdo al lado derecho, que pasa entonces a sumar, y tenemos x igual a menos 2 más 8, lo cual nos da un valor para x igual a más 6. Por tanto, el número de oxidación del azufre en esta molécula es de más 6. Y por último determinamos el número de oxidación del yodo, que como se encuentra como un elemento libre es de 0, ya que los elementos libres en su estado natural y en su forma molecular presentan el número de oxidación de 0. Ya tenemos solo los números de oxidación de los átomos de los elementos en esta ecuación química. Ahora tenemos que determinar cuáles de estos átomos cambian de número de oxidación cuando pasan de reactivos a productos. Podemos ver entonces que el cromo en el cromato de potasio pasa de más 6 a más 3 en el sulfato de cromo. Y también el yodo pasa de menos 1 cuando se encuentra en el yoduro de potasio a 0 cuando pasa a ser yodo en su estado molecular. Entonces vamos a indicar sobre la recta numérica cómo ocurre dicho cambio. Empecemos con el cromo. El cromo pasa de más 6 a más 3. Vamos a representar sobre la recta numérica el cambio en los números de oxidación. Empecemos entonces con el cromo. El cromo pasa de más 6 a más 3, lo cual indicamos sobre la recta numérica, con una flecha que va de derecha a izquierda. Y como va de derecha a izquierda, quiere decir que el cromo está ganando electrones. Y de más 6 a más 3 hay 3 unidades. Por tanto, son 3 electrones los que va a ganar el cromo. E indicamos esta ganancia con una flecha dirigida hacia arriba debajo del símbolo químico de este elemento. Y decimos que el cromo ganó 3 electrones por átomo. Como en esta molécula tenemos 2 átomos de cromo, multiplicamos entonces los 3 electrones ganados por cada átomo de cromo por los 2 átomos de cromo presentes, lo cual nos da el valor de 6. Y decimos que el cromo ganó 6 electrones por molécula, es decir, ganó 6 electrones en la molécula de cromato de potasio. Ahora analicemos el yodo. El yodo pasa de menos 1 a 0. Y este cambio lo indicamos en la recta numérica con una flecha que va desde menos 1 hasta 0.
es decir, que va de izquierda a derecha, donde ocurre la pérdida de electrones. Y como nos desplazamos una unidad sobre la recta numérica, estamos diciendo que el yodo pierde un electrón por átomo. Y eso lo indicamos colocando una flecha hacia abajo debajo del símbolo químico del yodo en la molécula de yoduro de potasio. Y en esa molécula solo tenemos un átomo de yodo. Por tanto, decimos que el yodo pierde un electrón por molécula, o un electrón en la molécula de yoduro de potasio. Podemos ver entonces que la sustancia que se reduce o que gana electrones es el cromo, que indicamos como S mayúscula, R mayúscula, que está contenida en el agente oxidante A mayúscula o mayúscula, que es entonces el cromato de potasio, K2Cr2O7. En tanto que la sustancia oxidada o que pierde electrones es el yodo, que está contenida en el agente reductor, que es el yoduro de potasio, Ki. Y ahora lo que sigue es intercambiar esos valores obtenidos de electrones ganados y perdidos por molécula. Los 6 electrones, o el valor de 6 correspondiente a los electrones ganados por molécula del cromo, la molécula de cromato de potasio, corresponderá al coeficiente de la molécula de Ki, de yoduro de potasio. Y el electrón perdido por molécula por parte del yodo en la molécula de yoduro de potasio corresponde al coeficiente del cromato de potasio, que es 1. Y ahora vamos a verificar si la ecuación química queda balanceada, o en caso contrario se requiere terminar el balance por el método de tanteo. Empecemos determinando la cantidad de átomos de potasio en los reactivos. Tenemos entonces 2 átomos de potasio en la molécula de cromato de potasio y 6 átomos de potasio en la molécula de yoduro de potasio. 2 más 6 es igual a 8 y escribimos 8 átomos de potasio en los reactivos. En la columna donde vamos a indicar la cantidad de átomos en los reactivos. Y en los productos podemos ver que tenemos 2 átomos de potasio, lo cual indicamos en la columna para las cantidades de átomos en los productos. Ahora la cantidad de átomos de cromo. Tenemos 2 átomos de cromo en el cromato de potasio en los reactivos y 2 átomos de cromo en los productos, en la molécula de sulfato de cromo. Entonces parcialmente se encuentra balanceado el cromo. Y decimos parcialmente porque con los balances siguientes muy seguramente se va a cambiar esta cantidad. Ahora los átomos de yodo. Hay 6 átomos de yodo en los reactivos que están en la molécula de yoduro de potasio y 2 átomos de yodo en el yodo molecular en los productos. Átomos de azufre. Hay un átomo de azufre en la molécula de ácido sulfúrico y hay 1 más 3, 4 átomos de azufre en los productos. Un átomo de azufre en la molécula de sulfato de potasio y 3 átomos de azufre en la molécula de sulfato de cromo. Hidrógenos tenemos 2 átomos de hidrógeno de la molécula de ácido sulfúrico y 2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua. Entonces parcialmente también está balanceado el hidrógeno. Oxígenos tenemos 7 que aporta en los reactivos el cromato de potasio y 4 que aporta el ácido sulfúrico, lo cual nos da el valor de 11 en el lado de los reactivos. Y en el lado de los productos tenemos 4 átomos de oxígeno que aporta la molécula de sulfato de potasio y sumamos 4 por 3, 12 átomos de oxígeno que aporta la molécula de sulfato de cromo y un átomo de oxígeno que aporta la molécula de agua, lo cual da el valor de 17. Entonces hay 17 átomos de oxígeno en los productos. Podemos ver que la ecuación química no se encuentra balanceada luego de efectuar el método de balance por redos, ya que la mayoría de las cantidades de los átomos, tanto en reactivos como en productos, son diferentes.
Por tanto, debemos complementar este balance con el balance por tanteo. Entonces vamos a terminar de balancear por tanteo. Cuando balanceamos por tanteo, recordemos que en primer lugar se balancean los metales. En esta reacción química hay presencia de dos metales, que son el potasio y el cromo. El cromo ya se encuentra balanceado parcialmente, por tanto vamos a balancear el potasio. Observamos en la tabla donde comparamos las cantidades de los átomos tanto en reactivos como en productos, que hay menos átomos de potasio en los productos. Hay 8 en los reactivos y 2 en los productos. Esto quiere decir que necesitamos un coeficiente en la molécula de sulfato de potasio tal que en esta molécula haya 8 átomos de potasio. Como el subíndice del potasio en esta molécula es de 2, entonces el coeficiente debe ser de 4, para que al multiplicar 4 por 2 nos dé el valor de 8. Y así tenemos 8 átomos de potasio. Asignamos entonces este coeficiente de 4 y tenemos que recalcular las cantidades de potasio, azufre y oxígeno en los productos. Ahora tenemos 4 por 2, 8 átomos de potasio en los productos. Entonces vamos a actualizar nuestra tabla y vemos que el potasio se encuentra por el momento balanceado. Y ahora recalculamos los átomos de azufre. Hay 4 átomos de azufre que aporta la molécula de sulfato de potasio, porque este coeficiente también afecta la cantidad de átomos de azufre, lo mismo que la cantidad de oxígenos. Y tenemos 3 átomos de azufre que aportan la molécula de sulfato de cromo, lo cual nos da el valor de 7. Y actualizamos la tabla indicando con un valor de 7 la cantidad de átomos de azufre en los productos. Ahora determinemos la cantidad de átomos de oxígeno. Tenemos ahora que multiplicar el coeficiente, este nuevo coeficiente que es 4, por 4 átomos de oxígeno. Tenemos entonces 16 átomos de oxígeno que aporta la molécula de sulfato de potasio. Y 4 por 3, 12, que aporta la molécula de sulfato de cromo. Y el oxígeno que aporta la molécula de agua. Entonces esto nos da el valor de 29 átomos de oxígeno en el lado de los productos. Y actualizamos de esta forma la tabla que estamos utilizando para llevar un conteo adecuado de los átomos. Tenemos balanceados los metales. Vamos ahora a balancear no metales. Los no metales presentes en esta ecuación química son el yodo y el azufre. Ninguno de los dos se encuentra balanceado. En primer lugar vamos a balancear el yodo. Podemos observar que hay menos átomos de yodo en los productos que en los reactivos. Tenemos 6 yodos en los reactivos y 2 en los productos. Necesitamos entonces un coeficiente en el lado de los productos que iguale esta cantidad de átomos de yodo. Como la molécula de yodo o el yodo molecular consiste de 2 átomos de yodo y la fórmula molecular del yodo es I2, su índice es 2, necesitamos un número que multiplicado por 2 nos dé el valor de 6 y ese número es entonces 3, porque 3 por 2 nos da 6. Efectuando este balance actualizamos la cantidad de átomos de yodo en los productos, que ya no es de 2 sino de 6, con lo que el yodo queda balanceado. Y ahora el azufre. Tenemos menos átomos de azufre en reactivos que en productos, entonces vamos a balancear los azufres en el lado de los reactivos. Hay 7 azufres o 7 átomos de azufre en el lado de los productos y 1 en el lado de los reactivos. Necesitamos un coeficiente que iguale estas cantidades. Para la molécula de ácido sulfúrico entonces el coeficiente es 7, con lo cual actualizamos la tabla e indicamos que ahora en los reactivos hay 7 átomos de azufre, con lo cual queda balanceado este átomo de este elemento. Pero tenemos que recalcular las cantidades de hidrógeno y de oxígeno, ya que este coeficiente de 7 afecta también la cantidad relativa de hidrógeno y oxígeno.
en el lado de los reactivos en forma específica. Ahora tenemos 7 por 2, 14 átomos de hidrógeno en los reactivos. Por tanto, se desbalancea el hidrógeno parcialmente. Y oxígenos tenemos ahora 7 más 4 por 7, 28, lo cual nos da un valor de 35 oxígenos en el lado de los reactivos. Entonces nos queda balancear hidrógenos y oxígenos. Ya están balanceados los dos no metales, que son el yodo y el azufre. El tercer paso en el balance por tanteo, recordemos que es balancear hidrógenos. Tenemos 14 hidrógenos en el lado de los reactivos y 2 en los productos. Necesitamos igualar estas cantidades. Para ello observamos que necesitamos un coeficiente para la molécula de agua que iguale esa cantidad de átomos de hidrógeno. En la molécula de agua, el hidrógeno tiene un subíndice de 2, por tanto necesitamos un número que multiplicado por 2 nos dé el valor de 14. Y ese valor es entonces 7. Asignamos un coeficiente de 7 para el agua en el lado de los productos. Con esto recalculamos la cantidad de átomos de hidrógeno, que ahora es de 14, y de oxígenos, porque también se ve afectada la cantidad de oxígenos. Tenemos entonces 4 por 4, 16 átomos de oxígeno que aporta el sulfato de potasio. 4 por 3, 12, 12 átomos de oxígeno que aporta el sulfato de cromo. Y 7 átomos de oxígeno que aporta la molécula de agua. 6 más 2 más 7 nos da el valor de 15. Y tenemos 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 35 oxígenos en el lado de los productos. Entonces ya nos queda balanceada la ecuación química porque se iguala la cantidad de átomos de hidrógeno en reactivos y en productos lo mismo la cantidad de átomos de oxígeno. Por tanto, el cuarto paso, que es balancear oxígenos, ya no se efectúa porque quedaron balanceados al balancear el hidrógeno. Luego la ecuación química obtenida es la respuesta al presente ejemplo. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.